Hola, soy Eva Plaza del canal de yocrezco.com y esto es una escuela de aprendizaje para las personas que somos como nosotros y que nos permite llegar a comprender un montón de realidades que a veces se hacen un poco confusas. Por la multitud de datos, por toda la información que hay, por todos los caminos que puede haber para recorrer, que al final te haces un lío que no te aclaras. Entonces, lo que nosotros queremos poner es un poquito de claridad en el camino, un poquito de luz en el camino, en la medida de todo lo que hemos vivido, de nuestra experiencia. Entonces, hoy vamos a hablar de una cosa muy importante, que es ¿qué es despertar? ¿Qué es despertar? Mirad, ocurre lo siguiente, a nosotros nos han enseñado que despertar es levantarte todas las mañanas, abrir los ojos, estás dormido, abres los ojos y ves la realidad que hay fuera. Y cuando tú haces eso, pues le llaman despertar. ¿Te has despertado ya? ¿El niño se ha despertado ya? ¿Se ha despertado ya tu madre? ¿Te has despertado? Despiértate ya, despiértate ya. Bueno, pues en este mundo de la Matrix ya sabéis que todo funciona igual, pero al revés. Igual, pero al revés. Y es que cuando nos levantamos por la mañana y abrimos los ojos, vemos una realidad. Pero, ¿qué realidad es la que vemos? Podemos pensar que es que todos vemos la misma realidad, que hay un mundo fuera, y sí, hay un mundo fuera. Salimos y vemos las casas, vemos los autobuses, vemos a las personas, vemos los parques, y sí, hay un mundo. Pero realmente el mundo que veo yo es el mundo que ve el de al lado. ¿Qué ves tú? ¿Qué ve mi vecino? ¿Qué ve mi amigo? No. Eso no funciona así. Mirad, fuera hay como una especie de elementos holográficos perfectamente establecidos y definidos que funcionan igual para todo el mundo. Es decir, donde hay una ventana, hay una ventana que se llama ventana, que es ventana para todo el mundo y que todo el mundo la podemos ver. Donde hay una habitación pintada de un determinado color, pues es una habitación que todo el mundo podemos ver del mismo color. En fin, hay como una serie de reglas establecidas que entre todos estamos proyectando para que se proyecte una especie de videojuego que tiene unas características determinadas y que todos podemos ver. Ahora, ¿qué pasa? Pues que lo que sucede es que el cómo vivimos en ese videojuego, en ese holograma, en esa Matrix que nos han configurado para que tengamos esta experiencia que estamos teniendo de experimentarnos a nosotros mismos, que la fuente se experimente a sí misma, un experimento. Porque claro, es que vamos a ver, la fuente estaba todo el día allí elevada y francamente es todo el rato ahí en ese estado de conciencia maravilloso, pero que no te puedes tomar un helado de vainilla ni de chocolate, ¿no? Entonces ese helado te lo puedes tomar cuando llegas a la dimensión 3D, ¿no?
que es en la que se encontraba la Tierra, ¿no? Y desde esta dimensión donde nos podemos encontrar que hay carbono y con estos cuerpos 3D con carbono, pues de alguna forma pues podemos experimentar cosas que desde realidades más altas pues no se pueden experimentar, bien porque los mundos de más arriba son físicos pero no materiales, es decir, son físicos pero no son de carbono, y luego porque llevado más arriba, pues nos vamos más luz, menos densidad, ¿no? Hasta llegar a la fuente, ¿no? Entonces, claro, realmente vivir en esta realidad nos permite experimentar la materia. Pero no todo el mundo vive en la misma realidad. Y esto es importante que lo sepamos. Y me podéis decir, hombre, claro, tú vives en la realidad de que vives en Madrid, otro vive en Nueva York, otro vive en París. Bueno, sí, eso es un tipo de realidad. Puede haber otras, ¿no? En un país, en un continente, en un tipo de colegio, en otro tipo de colegio, o sea, las experiencias son múltiples, porque vamos, esto es un videojuego muy bien configurado, con un montón de partidas distintas a las que puedes jugar y con un montón de posibilidades que puedes elegir, y dependiendo de cómo elijas, ¿no? Pues los resultados van a ser uno u otros, ¿vale? Entonces, ¿pero qué pasa? Que esa realidad que nosotros vemos, cada uno la experimentamos de una forma distinta dependiendo de nuestra frecuencia. ¿Y qué quiere decir eso? Pues lo que quiere decir es que nosotros tenemos un cuerpo físico, lo vemos aquí, ¿lo veis? Lo estoy tocando, un cuerpo físico, material, de carbono, pero también estamos dotados de otros cuerpos energéticos. Los cuerpos energéticos somos seres que tenemos un cuerpo físico y también tenemos otros cuerpos energéticos. Se dice que somos un ser multidimensional, donde ahora mismo este cuerpo físico está en una dimensión como cuerpo físico, en una dimensión 3D porque tiene carbono, pero tengo otros cuerpos de los que dispongo que son físicos, no materiales, y que vibran en otras dimensiones. Por eso se dice que somos seres multidimensionales. Y la capacidad de conectarnos con ese ser multidimensional es la que se hace a través de una línea de teléfono directa que tenemos, que es en nuestro ADN. Como sabéis, el ADN, que se encuentra dentro de las células, tiene una serie de capas y partiendo la primera capa, pues se le llama genoma, del que tanto se habla. La primera capa es el genoma o alma, también se le llama alma. La segunda capa es el espíritu, es el Merkaba, el doble cuántico del que habla Garnier, en fin, el cuerpo de luz, se le llama de diferentes formas. La tercera capa es el Dios superior, el Elohim, en fin, se le llama de otra forma. La cuarta capa también le llaman mónada, supramónada, y así las diferentes capas que configuran nuestro ADN. Entonces, la capacidad de conectarnos entre la primera capa del ADN y el resto de capas de ADN es lo que nos permite conectar con otras realidades, y es lo que de alguna forma aquí en este mundo Matrix se le llama intuición, que lo utilizan
de otra forma, pero que, bueno, para que la gente lo entienda, es la capacidad de conectar a través de nuestro ADN con nuestro ser multidimensional, ¿vale? Nos permite acceder a otras realidades que nos descargamos a esta realidad para tener una comprensión más elevada de la realidad en la que nos encontramos. Bien. ¿Qué pasa? Que este cuerpo físico está configurado de una determinada manera, ha sido diseñado de una determinada forma, ¿vale? Y ese diseño pues tiene unas características propias, físicas, que todos podemos ver simplemente observando nuestro cuerpo, ¿vale? Ya sabes que tenemos unas características biológicas, unas características fisiológicas, en fin, que tenemos una serie de una configuración determinada, un tipo de diseño determinado, que se estudia desde muchísimas facetas, y bueno, pues es de unas determinadas características. Ahora, ¿qué pasa? Pues que alrededor de nuestro cuerpo físico, vosotros, si ponéis un poquito de atención, porque esto se puede ver, nos rodea un campo energético, Este campo energético lo podemos ver con los ojos cerrados y con los ojos abiertos, ¿vale? Pero bueno, vamos a verlo con los ojos abiertos en principio. Con los ojos abiertos es muy sencillo de ver. Cuando vosotros no habéis visto este campo energético nunca, que se le puede llamar biocampo electromagnético y que se le puede llamar también aura, que tiene una forma toroidal como una manzana, nos rodea, igual que la Tierra presenta un campo electromagnético. Pues este campo electromagnético que nos rodea está formado por energía. Entonces, claro, esto no se puede creer, lo mejor es experimentarlo, te pones a verlo y ya está, ya no hace falta que creerte nada, lo es. ¿Y cómo se ve? Pues hombre, si eres principiante en esto, hay ejercicios muy fáciles, como por ejemplo ponerte un folio blanco de fondo, ¿no? Donde tú puedas poner, por ejemplo, ¿sabes? Un papel, por ejemplo, un papel, o bien el techo, si es blanco, ¿vale? Y puedas poner ahí la mano, y a partir de ahí ves, yo ya lo estoy viendo, pongo la mano así, mirando al techo, o la pongo en un folio blanco, ¿vale? Y en ese momento yo lo que hago es entrenar mi visión periférica, que es, de alguna forma, es como entornar los ojos, ¿no? Entornar los ojos, como esas veces que estás cansado y dices, uy, y estás así como con los ojos entornados, los entornas y entonces empieza a aparecer como una especie de lucecita que rodea tu mano, ¿vale? Tu brazo, tu cara, todo lo rodea, ¿no? Y entonces entornas los ojos, eso también se practica mucho cuando hay esas figuras que te las acercas, que están como están así, que son unas figuras que no me acuerdo cómo se llaman, pero aparentemente no ves nada, pero cuando te las acercas son 3D, como figuras, no me acuerdo cómo se llaman, pero se ven así, y de pronto sale una figura. Hubo una época que en mi época estaba muy de moda y yo me acuerdo que tengo un amigo mío fuera en Estados Unidos que tenía muchísimas cuando yo no las conocía y que
mi amigo pues me las mandó y bueno, yo me pasaba todo el día ensayando y había unas figuras preciosas que salían, ¿no? Pues eso que entornas los ojos, o por ejemplo cuando te pones un colirio y entornas los ojos, o cuando estás escuchando algo que no te interesa mucho y estás así como que te medio duermes y entornas los ojos. Pues cuando tú prestas atención a ese momento, alrededor y mirando tu mano, por ejemplo, vas a ver que alrededor aparece como una especie de luz, ¿no? Y a medida que eso lo entrenas, esa luz se puede hacer mayor y la puedes ver incluso de diferentes colores, aquel que puede ver los colores que rodean ese que tienen uno de los cuerpos que nos rodean, el cuerpo emocional, que tiene una serie de colores de distintos tipos. Y bueno, pues eso también se puede ver, hay gente que lo ve bien sobre folio blanco y hay gente que lo ve bien sobre folio negro, ¿no? Si lo haces, por ejemplo, si lo ves, pues por la noche te puedes dedicar a eso, te dedicas por la noche y en vez de contar ovejitas o ponerte una música para dormir, pues te dedicas a jugar, ¿no? Y pones como, la luz está un poco como entornada, pues tú te pones así, empiezas a mirar y una vez que eso ya lo ves, pues ya a partir de ahí puedes jugar con eso. Ves que la energía sale por aquí, entonces ya puedes jugar con ella, puedes hacer una bolita de energía, puedes mirarla del brazo, y luego puedes mirar la energía que hay aquí, todos los puntitos, todas las flechitas, todas las cositas que salen, todas las líneas, en fin, es algo que se puede ver. Solo tienes que aprender a verlo o recordar cómo se veía, porque a lo mejor probablemente de pequeño, sobre todo los que somos como nosotros, que tenemos que ya hemos dicho en otros vídeos que podemos tener muchos nombres, pero que también lo que somos índigos, cristal, arcoíris, en fin, otro tipo de cosas, pues también tenemos unos colores determinados que nos caracterizan y podemos ver esa energía porque simplemente desde el mismo momento en que crees que la puedes ver y te pones a verla, pues la ves. Es así fácil. Luego eso va mejorando conforme ensayas y al final pues la ves alrededor de todo. La ves alrededor de las montañas, alrededor de los árboles. A mí me gusta mucho salir por la noche a la terraza y mirar los árboles y ver cómo se iluminan, ¿no? Me pongo a mirar y sale la luz y es muy bonito, ¿no? O, por ejemplo, cuando hay menos luz en la habitación, proyectar mi luz y verla y ver cómo alumbro mi propia habitación con mi propia luz, ¿no? Entonces, eso que nos rodea es energía. Es energía y la energía está por todos los lados, por todo el universo, ¿no? Y es visible si la quieres ver y si tienes ojos la puedes ver. No tienes que ser... simplemente te pones, aprendes y lo ves. Bien, pues esa energía está rodeada o está formada por unos componentes muy pequeñitos que se llaman quarks. Los quarks, como la partícula más pequeña del átomo que hemos aprendido en el cole, átomo igual a protones más neutrones, pues el átomo, la partícula más pequeñita se llama quarks. Entonces, bien, el átomo, los protones, los electrones, todas estas cosas, pero realmente la partícula más pequeñita se llama quarks, ¿vale? Y ese quarks es como una onda partícula es como una partícula que vibra en forma de onda también, forma una onda partícula. Todo esto explicado muy sencillamente porque ni yo soy una física cuántica y cualquier otra persona pues lo podría explicar con todo detalle y cómo funcionan los átomos y cómo funciona en su interior, ¿no? Yo he tenido un profesor muy gracioso que me lo explicaba muy bien,
Lo tuve en el colegio, pero para recordarlo pedí al profesor de mi hijo particular que si me podía dar unas clasecitas y ahora él no está aquí, se ha marchado a Colombia, pero me dio unas clases fabulosas y aunque él piensa, lógicamente, que necesito muchas más y tiene razón, pero como estamos en el momento del no tiempo, ya hay que hacer la divulgación, pues estoy aquí divulgando con el conocimiento que tengo. Y entonces, bueno, pues eso son partículas que se mueven a una determinada velocidad. Y esa determinada velocidad se mide en hercios por segundo. Así decimos que tenemos alta vibración o que vibramos alto cuando esas ondas partículas que rodean, que están en nuestro biocampo energético, que rodean nuestro cuerpo físico, vibran a una determinada velocidad, y estamos en baja vibración cuando vibran a otra. Cuando vibramos alto a esa velocidad decimos que estamos creativos, estamos positivos, tenemos energía, necesitamos beber también muchísima más agua, dormir menos, comer un tipo de alimentos determinados, ¿no? Y no otros, ¿no? Y estamos plenty of energy, ¿no? O sea, estamos llenos de energía, ¿no? Eso es cómo se siente uno, ¿no? Siempre ve el vaso medio lleno, ¿vale? Y cuando estamos en baja vibración, pues estás que no puedes más, engordas, te arrastras por los suelos, necesitas alimentos más densos, menos sutiles, y bueno, pues se dice que estás en baja vibración y entonces un café detrás de otro, y si la cosa está muy mal, pues Red Bull, ¿no? Bueno, pues eso es simplemente vibrar alto o vibrar bajo. Es decir, que todos nuestros quarks a nivel energético vibren a una determinada frecuencia o a otra. ¿Qué pasa? Que si nosotros nos dejamos invadir por frecuencias de baja vibración, pues lo que pasa es que esto nos afecta. Nos afecta en el sentido que estamos bajos de energía. ¿Y qué frecuencias son esas de baja vibración? Pues son muchas. Por ejemplo, una alimentación no adecuada nos lleva a una densidad entendiendo como los quarks vibrando a baja velocidad. Una alimentación no adecuada, por ejemplo, un aire contaminado de una o de otra forma, un agua pues que también tenga cloro, flúor, radiación, nanotecnología, en fin, lo que tenga cada agua. También desde nuestras viviendas, ¿no? Aquellas casas, es decir, todas, que no se han construido desde la geobiología, es decir, manejando las energías que emanan de la Tierra de forma correcta para desviar las energías que vienen de corrientes o de fallas que produzcan densidad en nuestras viviendas, ¿no? Si no las hemos de alguna forma manejado desde preparando el terreno a nivel geobiológico para desviar esas energías para que no estén precisamente encima de donde dormimos, de donde trabajamos o de donde descansamos, pues claro, nos vamos a encontrar con unas frecuencias o con unas energías de una determinada densidad, pues que nos llevan a que nosotros nos contagiemos de esas frecuencias y vibremos bajo, ¿no? También la música, bueno, pues si no tenemos los instrumentos afinados a frecuencias vibratorias que nosotros nos vienen bien, como las frecuencias de 432 en adelante, y tenemos nuestros instrumentos afinados en frecuencias de otras características, pues claro, también eso nos afecta a nuestra propia frecuencia. También si nos acercamos a las vibraciones, a
todo lo que son noticias de miedo, de angustia, de todo va mal, de todo tal, pues ahí ya vibramos. Mira, ya solo al decirlo, angustia, todo va mal, veis cómo baja la vibración. Yo es que soy muy sensible a las energías y lo noto enseguida. La forma de decirlo y solo dirigirme a eso, ya baja ahí la vibración. Entonces, sin embargo, si nos acercamos a lo positivo, a ver el vaso siempre medio lleno, a ver películas que nos eleven, escuchar canciones que nos hagan vibrar, que nos hagan ponernos los pelos de punta y de tal, pues nos vamos acercando a esas otras frecuencias en las que uno se encuentra mejor. Hay otras cosas, como son las formas, ¿no? Pues hay formas, por ejemplo, antes se construían las casas con las esquinas redondeadas, se cogían materiales, nuestras mesas eran hechas por ebanistas, con las puntas redondeadas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y entonces todo eso emite una determinada energía que es mucho más cálida, que son las esquinas, las puntas, en fin, las formas de los edificios, de los tejados, las formas urbanas que se utilizan, unas emiten una energía de un tipo y otras emiten otra energía de otro tipo. Entonces, siempre que estemos cerca de las energías que se emiten en una frecuencia baja y nosotros nos asociemos a esa frecuencia, es decir, que dejemos que nuestro campo vibratorio se invada de esas frecuencias, pues vamos a encontrarnos cansados, no creativos, engordaremos, necesitaremos alimentos mucho más densos para darnos chutes de energía que nos permita vivir el día a día y sobre todo no vamos a disponer de la energía que necesitamos para hacer no solo nuestras labores diarias, sino aquellas labores que nos gustan hacer, como estar en nuestros socios personales, en aquel trabajo que nos gusta, en un paseo con nuestra pareja, en al cine, tener tiempo para nuestros hijos. En fin, si tú vas derrochando tu energía, pues luego no tienes tiempo para vivir una vida, ¿no? Y esto, claro, esto es importante, ¿no? Entonces, también es cierto que con un nivel energético más bajo, pues se te genera alrededor de tu cuerpo una densidad que te impide ver realidades que solo se ven desde altas frecuencias, ¿vale? Desde altas frecuencias. Es como si nos pusiéramos una gafa de sol, unas gafas de sol que nos impidiera ver, ¿no? con claridad. Hay una película de Disney que habla de cuando las personas, la han estrenado recientemente, la película Soul, que os la recomiendo, S-O-U-L, alma, ¿no? Que habla de muchas cosas interesantes. A mí me la recomendaron mis hijos y me llamaron para verla juntos y la disfruté mucho, y ahí había unas personas que cuando se invadían de esas frecuencias iban negros y no veían nada de nada, vamos, que no veían nada. Entonces, claro, esa vibración, dependiendo de en qué frecuencia vibras, tú puedes vibrar en una frecuencia de tercera dimensión, en una frecuencia de cuarta dimensión o en una frecuencia de quinta dimensión, que son las frecuencias que hoy por hoy dentro de esta Tierra, en este momento, se puede vibrar. Y dependiendo de en qué frecuencia vibres, pues ves una realidad u otra realidad, así de claro. Entonces, desde esa información que yo tuve que buscar para entender por qué yo, cuando me densifiqué y viví unas realidades muy densas y luego viví unas realidades muy sutiles, pues, y claro, y cuando vi que las realidades eran múltiples, porque pasé por un acordeón de realidades enormes, entonces, pues claro,
es que si vas positivo las cosas te salen bien, es que si vas negativo las cosas te salen mal. Pues es lo mismo, es lo mismo que decir, si vas en una frecuencia baja, te vas a encontrar esas frecuencias allí por donde vayas, y si vas en una frecuencia alta te vas a encontrar esas frecuencias allí por donde vayas. Y eso funciona pues como las ondas de radio, ¿no? Como las ondas de radio, funciona así, dependiendo de en qué frecuencia estés tú, pues también te atraen unos canales u otros. Los seres que manejan muy bien esta Matrix conocen esto muy bien, ¿no? Y todo lo manejan de esta forma. Ellos te presentan ahora que hay tantas televisiones como Prime Now, Netflix, Movistar, en fin, muchas televisiones aparte donde puedes ver tal, ellos cuando tú te metes, ellos van entendiendo qué es lo que tú vas buscando y van estudiando tus gustos, y luego a partir de ahí, cuando estudian tus gustos, lo que están estudiando es tu nivel frecuencial, y de ahí ellos tienen una selección, dependiendo de los gustos que tú tienes, tienen otras selecciones similares que te ofrecen porque creen que te va a gustar y te están ofreciendo cosas de esa frecuencia. Pero si tú te metes, por ejemplo, poniendo en un Netflix, por ejemplo, con varios usuarios, tú te metes en el usuario de tu hijo, verás un Netflix, y en el tuyo ves otro Netflix, en el de tus padres ves otro Netflix, en el de tu pareja ves otro Netflix, y el mismo Netflix puede presentar diferentes realidades dependiendo de aquello en lo que vibras, aquello en lo que atraes y aquello es lo que tú ves, y esa realidad es en la que tú vives. Esto también pasa con YouTube. Y esto también pasa con la radio y con los canales y también con las actividades. El que vibra en una frecuencia más densa, que necesita un buen chuletón, pues va a estar donde las parrillas, los restaurantes de chuletas. Y el que vibra en una frecuencia más sutil, a mayor velocidad, hercios por segundo, pues lo vas a encontrar pues en los restaurantes más de vegetales, más de tal, y bueno, pues claro, y al final, ¿qué se encuentran? Pues con la gente que vibra en su frecuencia, ¿no? Y todo funciona así, todo funciona a nivel frecuencial. Aquel que conoce cómo manejar la frecuencia, pues es aquel que puede pasar de una realidad a otra tal y como quiere o desee. Y aquel que conoce cómo funciona este mundo, pues también puede manejar la frecuencia de los otros, ¿no? Y esa es la clave, que nadie maneje tu frecuencia y que seas tú quien manejes tu frecuencia, ¿vale? ¿Qué pasa? Que dependiendo de la frecuencia en la que tú te encuentres, vas a ver una realidad u otra y una línea del tiempo u otra. En las frecuencias que tienen una gama de tercera dimensión, tú vas a ver unas realidades. Normalmente es una línea de tiempo, que es una línea del tiempo en la que ahora mismo las cosas pues no van especialmente bien y bueno, pues no voy a hablar nada de esto porque ya lo podéis ver, que es una frecuencia en la que están pasando muchísimas cosas en el planeta. Si tú te vas a las frecuencias de cuarta dimensión, tú te vas a encontrar que hay como también no es una sola frecuencia, son varias frecuencias que engloban la cuarta dimensión. Y en esas frecuencias, dependiendo de donde tú estés, pues tú te puedes encontrar, vas a ver varias líneas del tiempo. Vas a ver la línea del tiempo en lo que hay gente muy preocupada por algo que está pasando en el planeta y otra gente que no tiene ninguna preocupación por eso mismo que está pasando, ¿no? Entonces, porque ves muchas líneas de tiempo. Y cuando te vas a las frecuencias de quinta dimensión, pues ves otra vez una sola línea del tiempo, porque la cuarta dimensión es una dimensión de tránsito para pasar de la quinta a la tercera o de la tercera a la quinta. Entonces, en la quinta dimensión ves una sola línea de tiempo que, por supuesto, es totalmente distinta a la que se ve desde tercera. Bien, pues una vez dicho esto, si tú conoces las formas de salir de las frecuencias más bajas y vibrar en las frecuencias más altas, vas a empezar a ver realidades que desde las frecuencias más bajas no se pueden ver. Y aquellas personas
que vibren en las frecuencias más altas, las realidades de tercera dimensión no se la creen. Con lo cual, si tú ahora mismo estamos en una Tierra en la que existe un solo plano físico, compartimos el mismo plano físico, la misma Tierra física, solo que las personas pueden estar en diferentes frecuencias. En estos momentos esto es así. Con lo cual, dependiendo de la frecuencia en la que tú vibras, pues te vas a encontrar a las personas que vibran en tu frecuencia y vas a traer esas realidades en las que tú vibras, porque eso es una ley universal. Existen unas leyes que son las leyes de la Matrix, que son unas leyes que van contra la naturaleza del ser humano en su esencia, y existen unas leyes universales que son las leyes del universo, que dice que tú atraes aquello en lo que vibras. Y otra serie de leyes más que merece la pena que las conozcáis. La doctora Obiols, que tiene una escuela preciosa que se llama Universalia, tiene 2 vídeos en YouTube muy buenos, que me los voy a apuntar para enlazároslos, que son las leyes universales versus Matrix, 2 vídeos muy buenos, o las leyes Matrix versus universales. No sé cómo ahora mismo es, pero os los enlazaré para que podáis ver cuáles son las leyes universales y las leyes Matrix. Bien, bueno, pues esta es la clave. Poniéndoos una serie de ejemplos, os he dicho cómo podéis vibrar en unas frecuencias más elevadas, es atendiendo a vuestra alimentación, atendiendo a vuestra forma de vida, atendiendo a alejaros de todo aquello donde haya densidad. Pero el alejarte de esa densidad es temporalmente, es hasta que tú puedas llegar a ampliar tu conciencia y entender que conforme tú vas aumentando de vibración, llegas a otras realidades de donde puedes ver otras cosas, y conforme esas realidades las entiendes y las integras, pues conoces otras cosas distintas de cómo funciona esta Matrix. En la realidad 3D se ven unas cosas de cómo funciona la Matrix, y en la realidad 5D pues se ven justo las contrarias, cómo la Matrix funciona desde otro punto de vista. Esto es como una cebolla, ¿no? En el centro de la cebolla, y conforme vas aumentando en frecuencia vas llegando a diferentes realidades. Y cada realidad llegas a otra y de pronto ves otra, y de pronto otra, y de pronto otra, y de pronto otra. Con la particularidad de que las personas que están más afuera de la capa de cebolla tienen la capacidad de ver todas las realidades por abajo, pero no pueden ver las realidades por arriba. Y los que están en las realidades más bajas no pueden ver las realidades por arriba, de arriba, no las pueden ver. Entonces, la única forma de verlas es entrar en un momento determinado en unas frecuencias más altas, donde tú vibres a una frecuencia que tú puedas acceder a otras realidades, y desde esas otras realidades puedas investigar una determinada información que nunca encontrarías desde realidades más bajas. Y que en el momento que la investigas y tú puedes testarla, es decir, pasarla por tu filtro de conexión interna. Tenemos un vídeo en el canal donde nuestra amiga Olga os enseña una forma simple de conectar a través de las manos. Hay muchas otras, y está la ideal, que es la que está permanentemente conectado, y en el momento que estás permanentemente conectado, cualquier cosa que ves la estás viendo la estás testando para ver si eso es cierto, no es cierto, no está, ¿no? Entonces, tú vas entendiendo, comprendiendo, y vas aumentando en realidad, te vas biodescodificando de programas insertados en tu psique, que están insertados en este avatar, que te impiden ver otras realidades. Y desde ahí puedes acceder a mucha información. Y cuando tú en un momento determinado ya
has integrado esa información, la has pasado por tu filtro y la has entendido y te has desprogramado, biodescodificado, a partir de ahí tú vas dando saltitos en los que vas manteniendo tu frecuencia cada vez más alta, cada vez más alta, cada vez más alta, y cuando esa frecuencia la consigues estabilizar porque ya mantienes una higiene de vida como vivir constantemente en el presente y desde tu talento y acorde a lo que tú eres, y nosotros hemos venido a hacer un servicio y cuando vives desde allí y permanentemente conectado, esa frecuencia ya la mantienes y ya ves como única realidad esa realidad, digamos que ves y vives en esa realidad, aunque como por ahora compartimos planos físicos con otras realidades, con la tercera y la cuarta, puedes aún así abrir un poquito la ventana y decir, bueno, a ver qué está pasando en la tercera, a ver qué está pasando en la cuarta, ¿no? Pero tú decides vivir en la quinta porque en la quinta pues se está mucho mejor, no hay ningún tipo de problema, y todo funciona bien, es muy divertido, te lo pasas muy bien, te encuentras muy bien, eres muy feliz, todo lo ves desde la alegría incondicionada y es el estado natural de tu ser. Ese es el estado natural. El que no es natural es el de la tercera y el de la cuarta dimensión, que es un estado que se ha mantenido en la Tierra porque la Tierra ha sido de alguna forma encerrada en esa frecuencia por unas razones que para entenderlas tenéis que ir a toda la historia de la galaxia y de ahí a nuestra propia historia, ¿no? Para entender por qué la Tierra se ha quedado temporalmente durante un tiempo más o menos largo, aunque no tanto comparado con la historia total de la humanidad, encerrada en una frecuencia en la que de alguna forma también se han quedado los seres que en su día estaban aquí en la Tierra, que vibraban ya en frecuencias estelares, que les llamamos frecuencias de quinta dimensión, y quedaron encerrados en esa frecuencia, por lo tanto, encerrados también ellos en una frecuencia 3D por una serie de cosas que sucedieron en la humanidad en la época antes de Cristo que no es objeto de este vídeo el ahora contarlas. Y entonces, bueno, pues ahí podéis entender cómo funciona este tema de la vibración. Entonces, si vosotros queréis vibrar alto, pues simplemente os tenéis que alejar de las frecuencias más bajas, donde además sois mucho más manipulables porque no tenéis energía para estudiar nada, ni tiempo para dedicárselo a ningún tipo de estudio, y podéis alejaros de esas frecuencias más bajas poco a poco, ir recuperando horas al día de tu tiempo, porque tenéis más energía, sois más eficientes, resolvéis las cosas con mayor lucidez porque estáis también más lúcidos, y ahí vais ganándole horas al tiempo que les podáis dedicar a estudiar desde esas otras realidades, ampliar consciencia para ir poco a poco, ir pasando de escalón a escalón e ir manteniendo vuestra frecuencia en las realidades más altas, con la tónica siempre de manteneros desde vuestro talento y desde vuestro aquí y ahora, o sea, desde el presente. Y si en algún momento determinado no podéis, tenéis que hacer cosas que no son de vuestro talento y que os cuestan bastante esfuerzo, al menos lo que podéis hacer es hacerlas desde la presencia. Y entonces, pues todo será mucho más fácil, ¿no? Y ese es un consejo que os doy para mantener vuestra frecuencia. Y de ahí despertar. Porque cuando vosotros os vais acercando a unas realidades más amplias, vais despertando poco a poco, que hay dos vías del despertar, de alguna forma. El despertar es ir de unas realidades donde la información está más limitada a otras realidades donde la información es mucho más amplia. Pero cuantas más realidades hay en el universo, más puedes llegar, ¿no? Hasta que lleguemos a la fuente, ¿no? Que es ya, en fin, el objetivo del regreso a la fuente, ¿no? Entonces, siempre se da una serie de múltiples despertares, porque a medida que vas investigando, vas entendiendo otras realidades, vas despertando otras realidades, y desde ahí tienes mucha más capacidad donde elegir, porque si tú ves una realidad 3D y ves una realidad 5D, ya puedes decidir
que la realidad 3D no te conviene y te vas a la realidad 5D. Pero la puedes decidir porque estás viendo las dos realidades. Entonces las decides, la tercera, la cuarta, la quinta. ¿Vale? Y por otra parte, despertar para poder llegar a un sitio, ¿no? Que es el objetivo que deberíamos alcanzar, llegar a lugares donde estemos mucho más conectados con nuestra esencia, ¿no? Que son realidades hoy por hoy que se pueden conseguir en la Tierra 5D, pues para llegar ahí uno tiene que conocer dónde está y cómo debe salir y cuál es la forma de salir. Y ahora os estoy diciendo una forma bastante práctica de hacerlo y que me podéis consultar siempre que queráis, ¿no? En la medida en que yo pueda, pues voy respondiendo. Si no es en el día, pues poco a poco os voy respondiendo y os voy ayudando a que podáis experimentar esto, porque yo realmente esto lo he experimentado y una vez que lo he experimentado, como yo soy tan incrédula, pues siempre tengo que buscar una serie de explicaciones que yo pueda de alguna forma manejar para unir ciencia y espiritualidad, que para mí siempre ha sido un objetivo, pero no la ciencia del establishment, no la ciencia del sistema que está de alguna forma secuestrada, ¿no? Secuestrada por una serie de normas, protocolos, etcétera, que no permiten que la gente vaya más allá, sino la ciencia de lo visible y de lo invisible, ¿no? Del mundo de lo visible y lo invisible, ¿no? Y por otra parte, está algo que no nos, de alguna forma, habían dicho, y es que en el fondo el conocer dónde estás y todas las realidades que puede haber en el exterior es una cosa, pero entender realmente las realidades más profundas de nuestra esencia, de quiénes somos y de lo que hemos venido a hacer y conectar directamente con el universo en sí, pues es justo todo lo contrario a lo que dicen, que he dicho al principio, de despierta, el niño que se despierta, la madre que se despierta, tal, sino precisamente es todo lo contrario, es mirar hacia adentro, es decir, hacia adentro. Es, ya sé lo que hay fuera, ya sé las realidades en las que puedo vivir y ahora para vivir en esa realidad que he elegido, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Y quién soy yo? Miro hacia adentro. Y entonces ahí despierto a lo que en algún momento yo recordaba y que ahora, por haberme metido en unas realidades más densas, pues no recuerdo, no recuerdo, porque en las realidades más densas con los velos del olvido y tal, porque para poder tener esta experiencia que estamos teniendo hemos tenido que olvidar muchísimas cosas para poder vivir la experiencia, porque claro, si vives con toda tu divinidad aplicada, pues ya la experiencia, qué sentido tienes y ya lo sabes todo, ¿no? Hay que vivir la experiencia. Entonces, nosotros que hemos venido, perdonad que voy a beber, nosotros que hemos venido a vivir, hacer una labor aquí en la Tierra, nosotros los que somos semillas estelares, trabajadores de la luz, apóstoles, como nos quieran llamar, en otras vidas templarios también nos llaman, porque hemos sido templarios también. Bueno, pues chamanes, curanderos, sanadores, en fin, todo. Bueno, pues los que hemos venido a vivir y hacer aquí una labor, hemos tenido que entrar primero en el velo de olvidarnos. Además, eso es un beneficio, porque decirte que te vas a olvidar de todas tus otras realidades. Y cuando hablo de otras realidades, no hablo de realidades o vidas simultáneas aquí en la Tierra, sino nuestras realidades estelares, que es a donde yo siempre os voy a llevar, a las realidades de donde venimos. Nosotros venimos de unas realidades más allá de la tercera y cuarta dimensión, ¿vale? Cada uno viene de una dimensión distinta, unos de una y otros de otra, ¿vale? Y hemos entrado en unas realidades más bajas y hemos entrado desde nuestro ser multidimensional
y desde la única forma que se puede entrar, que es cómo funciona el universo, todo funcionando al mismo tiempo en todas las vidas al mismo tiempo, ¿no? Pero toda esa experiencia que estamos viviendo en todas las vidas al mismo tiempo no tiene nada que ver con nuestras realidades estelares, que es de donde venimos, y si nos vamos más allá, pues de la fuente, ¿no? Entonces yo siempre os voy a llevar a que no os quedéis enganchados en ¿y qué fue en esta vida y qué fue en otra? Eso te sirve, lo de las vidas simultáneas, te sirve para entender que bueno, pues que esos son vidas, diferentes almas con diferentes avatares o diferentes cuerpos físicos que están unidas a un mismo yo superior y que en la nocturnidad, todo lo aprendido en todas esas experiencias por cada una de las almas y avatares que pertenecen al mismo yo superior, que han sido sembrados por el mismo yo superior, recogen experiencias y aprendizajes que luego se trasladan al resto de personas. Así que lo que yo aprendo hoy también se lo traslado a la que está en el siglo XV o en el siglo XVIII o en el siglo I o en todos los siglos en los que yo estoy teniendo esta experiencia de aprender cómo funciona la Tierra para hacer aquello que hemos venido a hacer, ¿vale? Bien, pero yo siempre el camino al que voy a llevaros es el estelar, el de dónde venimos para hacer esto y cuando pactamos venir aquí en un momento determinado, entrar en el velo del olvido, olvidarnos de quiénes éramos y que a veces durante un tiempo no viene mal, ¿no? Porque supongo que, bueno, yo concretamente que he estado en las guerras de Orión, pues hay situaciones muy traumáticas que viene bien de vez en cuando olvidar. Y esto es como un Kit Kat, donde entras en una especie de partida de ajedrez, que juegas, y juegas ¿con quién? Pues con aquellos con los que has firmado algún tipo de contrato de tener esta experiencia. ¿Y con quién la estás firmando? Pues con tu familia estelar, que se presenta aquí como tu amigo, como tu vecino, como tu pareja, como tu hijo, como tu padre, como tu madre, con los que te enfrentas, que al final te estás enfrentando con tus propios compañeros, porque estás en realidades, en las realidades en las que en la tercera y en la cuarta dimensión hay dualidad y el enfrentamiento está servido, y hasta que no trasciendes todas esas densidades y todas esas dualidades no vuelves a llegar a la unidad donde no hay enfrentamiento y donde entiendes que aquellos compañeros con los que has venido a hacer esta labor, que es tu familia estelar, porque todos somos una gran familia, y no tu padre, tu madre, sino tú eres de mi familia. Lo que pasa es que a lo mejor tú lo recuerdas y tú también no lo recuerdas, ¿no? Porque como sois varios los que estáis escuchando, pues unos recordaréis que soy de vuestra familia y otros no, ¿no? Somos una familia estelar que hemos venido a hacer un trabajo de diferentes, desde diferentes realidades, y que además venimos en grupos de almas, que se llama nuestra familia estelar. Y esos grupos de almas nos proporcionan las experiencias que nos permiten estudiar esta matrix para un poquito, en fin, porque si venimos a hacer un trabajo aquí y no sabemos cómo funciona esta matrix, difícilmente lo vamos a poder hacer, ¿no? Y para tener esa experiencia tenemos que pasar por el velo del olvido. Y despertar a nuestro interior y a recordar quiénes somos será más o menos duro dependiendo de cuánto te hayas densificado. Y desde ahí, pues hay varias oleadas de personas como nosotros. La primera oleada que vino a abrir el camino, que tienen hoy más de 60 años, teniendo en cuenta que estamos en el año 2021, pues vinieron a abrir el camino y, bueno, como han vivido en una era de Piscis, donde había muchísima más densidad y donde no todos han tenido padres estelares ni madres estelares, unos sí y otros no, pues claro, han vivido pues en una situación a veces de no incomprensión, de mucha densidad, se han densificado mucho, por lo cual el despertar pues es más gordo. Cuanto más densidad tengas alrededor de tu cuerpo, pues más duro es romperla y el golpe es más fuerte. Luego está la segunda oleada que ha venido, que tiene hoy pues más o menos desde 59 a 35 años, ¿vale? Y que ellos pues hemos venido a hacer la divulgación, ¿ves? Como yo estoy haciendo la divulgación, hemos venido a hacer la divulgación y
Y bueno, pues nos hemos densificado también, no tanto como la primera oleada, pero nos hemos densificado y algunos que estamos hoy divulgando, pues la forma de despertar pues ha sido bastante dura y con mucho sufrimiento, ¿no? Y otros, pues más jóvenes de nuestra oleada, pues no han tenido que sufrir tanto y lo han hecho poquito a poquito, han ido más lentos, pero bueno, poquito a poquito se van desprogramando, se van biodescodificando, van aumentando su frecuencia, van entendiendo estas realidades y no es tan duro, ¿no? Y luego está la tercera oleada, que vienen a hacer también su trabajo, que es complementario del nuestro y al que hay que ayudarles mucho con nuestra experiencia para que ellos vayan más rápido y ellos pues ya no se han densificado tanto, se han densificado muy poco, ¿no? Porque ellos pues ahora mismo pues tienen de 34 a 25 años, 20, 26 años y bueno, pues ellos pues no sean 25, 24, algunos no se han densificado tanto porque no les ha dado tiempo a vivir con tanta densidad y tras ellos viene la nueva frecuencia, que son seres ya que vienen de unas realidades con una frecuencia cristal, arcoíris, en fin, con unas frecuencias ya que son la bomba, estos chavalines son la bomba y que traen ya las nuevas frecuencias en las que viviremos dentro de un planeta libre. Entonces, como veréis, este mundo de la vibración y de las frecuencias es muy, muy interesante y cuando lo aprendes a manejar y consigues estabilizar la frecuencia, pues te puedes mantener en el reino de Dios aquí en la Tierra, que es el reino de quinta dimensión, donde estás en permanente alegría incondicionada, donde te ocupas de las cosas pero no te preocupas, donde no hay sufrimiento, donde disfrutas y donde un poco ya sabes cómo está, cómo es la partida del videojuego, con lo cual cuando pasa algo que no es agradable o que no debería ser agradable en tercera dimensión, en quinta dimensión lo entiendes perfectamente, te conectas, te das cuenta y ya bueno, es la partida, es lo que le toca vivir a lo que le toca vivir y ya bueno, pues claro, ya todo lo entiendes desde otra realidad. Así que bueno, pues con esto os digo, os he explicado lo que es despertar a la realidad del exterior en todas sus dimensiones y en todas sus frecuencias y en todas a las que podemos llegar desde las realidades, de las realidades que se pueden vivir hoy por hoy en la Tierra y las demás lo que puede ser es que las podemos recordar, las realidades que hemos vivido antes de encarnar aquí las podemos recordar y luego despertar a tu interior, ¿no? para encontrarte con todo lo que tú eres en esencia y tú como parte del universo, pues conocer cómo funciona el universo en general en una labor introspectiva hacia tu interior. Así que, bueno, pues espero que este vídeo os haya servido para entender un poquito más de cómo funciona esto. Yo realmente lo viví todo desde la experiencia y luego para explicárselo a los demás, pues tuve que ir a buscar la información que me permitió a mí entender porque yo había vivido todo lo que había vivido, ¿no? Y desde esta experiencia os lo digo y desde esta consciencia os lo digo. Y bueno, y espero que os haya servido para entenderlo y para manejar mejor vuestra frecuencia. Así que manteneros altos de vibración, siempre desde el presente, desde vuestro talento, desde el aquí y desde la ahora, mientras que hacéis esta labor, iros desprogramando de todos los programas que están insertados en este avatar, que os mantienen en un sistema de creencias limitantes y que no os permiten vivir en esa alegría incondicionada en la que todos vivimos. Un dato importante que os tengo que dar es que desde las frecuencias más elevadas no eres, digamos, del todo visible o no visible con las frecuencias más bajas. Así que si tú sales a la calle en una alta vibración, salgas como salgas,
y con eso digo, cumpliendo las normas que te dé la gana a ti, ¿vale? Y si tú sales en alta vibración, siempre te vas a encontrar con aquellos seres que vivimos en esa vibración y que hacemos lo mismo que tú, lo que nos da la gana, ¿vale? Entonces, pues no vais a tener ningún problema de ningún tipo. Es decir, podéis vivir en esta tierra que en este momento parece que está en un estado de un poco locura transitoria, pues podéis vivir en unas frecuencias en las que no os afecte y donde no viváis esa realidad, aunque de vez en cuando abráis una puerta para ver qué pasa, pero lo tenéis que abrir pues sin asociaros a esa frecuencia, es decir, desde vuestra frecuencia. Una vez que mantenéis vuestra frecuencia, pues lo veis como una película de cine. ¿Quién os iba a decir que en fin, ibais a poder salir a la calle cada día, entrar en una película de cine sin pagar entrada? Pues ahí queda eso. ¿Vale? Bueno, un besito. Espero que este vídeo os haya podido ayudar a entender lo que es de alguna forma despertar a otras realidades y vivir en otras frecuencias, y que a partir de ya mismo, cuando terminéis de ver este vídeo, os pongáis a vivir en la frecuencia que decidáis, ¿vale? Bueno, un besito, cuidaros mucho. Seguiremos divulgando para intentar explicar las cosas lo más sencilla posible y que os sea fácil comprender, y aceleraros rápidamente para poneros a hacer lo que hemos venido a hacer. Un besito. Adiós.